Suena el silbatazo inicial. Arranca el partido más importante. Bienvenidos a la Casa del Mundial. El estadio está lleno, la pelota ya rueda y aquí comienza la Casa del Mundial. Las 48 selecciones ya están en la cancha. Los jugadores, las sedes, las boletas, las noticias, el calendario. Cada jugada bien analizada. Aquí no se pierde ni un minuto del partido. Porque el Mundial no empieza cuando rueda la pelota, empieza cada mañana. No se pierda la Casa del Mundial por Colmundo y nuestras plataformas digitales. 7 en punto de la mañana. Bienvenida la gente que le encanta el fútbol, la gente que sigue a la tricolor. Bienvenidos a la Casa del Mundial, el lugar donde nos encontramos de lunes a viernes, como es habitual, de 7 a 7:30 de la mañana, para conocer novedades, acontecimientos históricos y todo lo que nos depara de cara a la siguiente Copa del Mundo. Vamos a integrar a nuestros compañeros en las diferentes ciudades del país. Tenemos a Andrés Muñoz en Cali y a Juan Diego Molina en la ciudad de Medellín. Hoy vamos a hacer una pregunta para romper el hielo con respecto a lo que es la Copa del Mundo. Ricardo siempre abre la sección preguntando cuántos días faltan para que arranque el Mundial. Yo le voy a preguntar hoy al señor Andrés Muñoz cuántos días faltan, no para que arranque el Mundial, para que debute Colombia en el Mundial. Ah, para que debute. Ah, no, tíremela más. Me la cambió. Me la cambió. Ahí. No, es la costumbre. Se la tiró cuadrada. Claro, 136 días. Bueno, casi le pega. 139 días para ser exacto. Colombia debuta, recordemos, el miércoles 17 de junio contra Uzbekistán en la Ciudad de México, partido que estaba programado para las 9 de la noche, hora colombiana. 139 días para ver la selección Colombia ya de lleno, debutando en la Copa del Mundo. Habíamos tenido temas referentes a la nómina, a la convocatoria. Hablamos en días anteriores de quién debería ser el 9 de la selección Colombia. También el día de ayer hablamos un poco con respecto a la despedida y dónde debería jugar Colombia ese último partido en territorio colombiano, pero nos había quedado pendiente algo, nos había quedado pendiente el tema de los arqueros. Así que hoy el tema central es eso. ¿Quiénes han sido los arqueros que ha tenido en cuenta Néstor Lorenzo? ¿Cuáles son los 3 que va a llevar según el concepto de cada uno de los panelistas? ¿Y quiénes faltaron? ¿Quiénes faltaron por su actualidad y por su presente deberían tener una posibilidad o debieron haber tenido una posibilidad? Así que vamos a abrir el debate acá en la Casa del Mundial. Información de primera, noticias que mueven el marcador en la Casa del Mundial. Bueno, arrancamos hablando de acontecimientos históricos. Para el 2014, los 3 porteros convocados, en ese momento por José Pekerman, fueron David Ospina, Camilo Vargas y el histórico Farid Mondragón, que en su momento fue el jugador más longevo en la historia de los mundiales en disputar una Copa del Mundo. Para el 2018, para Rusia 2018, bajo las órdenes también de José Pekerman, fueron David Ospina, Camilo Vargas y José Fernando Cuadrado. Me sorprendió cuando lo vi en la lista, no me acordaba de José Fernando Cuadrado, jugador que pasó por Millonarios, por el Once Caldas, y que vea que estando en el fútbol colombiano se ganó un cupo, Andrés, para ir a ese Mundial de Rusia 2018. Si bien era el tercer portero, no es fácil competir contra los que juegan en otros países y sobre todo en una convocatoria de un Mundial. Así es, y obviamente, lógico, esperamos que para esta vez la presencia de los arqueros en el Mundial no haya ninguna sorpresa. Yo creo que está muy claro quiénes van a ser, pero en ese momento sí causó mucho lo de José Fernando Cuadrado que llegara a la selección colombiana. Alejo. Hablando de eso, vamos a destacar quiénes son los porteros o cancerberos que ha tenido en cuenta José Néstor no, porque ese ya no está, Néstor Lorenzo, correcto, con respecto a la eliminatoria y partidos amistosos. Se habla de 4 porteros, 4 porteros son Camilo Vargas, Álvaro Montero, el portero Kevin Mier y David Ospina. De esos 4 van a ir 3. Entonces, no va a haber cupo para tanta gente, no va a haber cama para tanta gente como diría la canción. De esos 4, señor Juan Diego Molina, ¿quiénes serían los 3 porteros que usted llevaría a la Copa del Mundo?
Yo creo que en este debate va a ser muy consensuado el hecho de que los tres arqueros ya están, que van a ser el señor David Ospina, el señor Camilo Vargas y el señor Álvaro Montero, por la situación que vive Kevin Mier de su lesión, de su fractura, que si bien puede llegar en temas de tiempos al Mundial, de competitividad no creo que esté para el torneo. Y realmente Álvaro Montero, que era la duda más grande y era el debate entre Kevin Mier y Álvaro Montero, pues viene jugando en Vélez. Ha tenido 2 últimos partidos muy buenos. Eso se le nota que tiene actividad, que tiene regularidad, que era la crítica más grande que se le estaba haciendo en ese momento cuando se le debatía con Kevin Mier, y que ahora mismo, si el jugador tiene continuidad y su competencia, llamémoslo de esa forma, pues no puede estar jugando por una situación de marca mayor, pues realmente estos para mí serían los 3 arqueros que pueden ir al Mundial. Andrés, vea que ya Juan Diego descarta a Kevin Mier, más allá de que Kevin Mier, sí, sufrió una lesión y una lesión grave, fractura en la tibia de su pierna derecha, esto el pasado 8 de noviembre del 2025, pero su recuperación, según lo que se ha podido observar y detallar, es de 4 a 5 meses. Estamos hablando que para marzo o abril podría estar recuperándose. ¿Usted también ya lo descarta? ¿Usted también piensa que ya los 3 porteros están definidos? Para mí también, yo creo que ya están definidos. Camilo Vargas sería el portero número 1, el segundo sería David Ospina, y el tercero obviamente será Álvaro Montero, que ya por fin está jugando, ¿no? Ya por fin está jugando y muy seguramente se va a quedar con la titularidad en Vélez de la portería de este equipo argentino. Le dieron la oportunidad, es verdad, ha venido sumando minutos en estos 2 primeros partidos, en estas 2 primeras fechas, con el equipo de Liniers, con el Vélez Sarsfield, allá en la Liga Argentina. Vea que yo no descarto a Kevin Mier todavía, yo todavía no lo descarto, siento que, bueno, sí va a tener que correr contra reloj, pero es un gran arquero, sobre todo más que todo por el juego que puede dar con sus pies, un jugador muy técnico que no se parece en nada al juego con los pies de Camilo Vargas o de Álvaro Montero. David Ospina, y sí creo que por experiencia, sí o sí lo van a llevar, va a ser su despedida con la Selección Colombia, creo que va a cerrar su ciclo con la tricolor una vez finalice esta Copa del Mundo. Hablando de los porteros y el orden en el que van, viendo acá la estadística de la eliminatoria, señores, veo que de los 18 partidos de la eliminatoria de cara a esta Copa del Mundo, ojo con el dato que les voy a informar, 14 partidos como titular el portero Camilo Vargas, 3 partidos para Kevin Mier y 1 para Álvaro Montero. Es decir, que el único portero de la selección que actualmente está en esa baraja y que no tuvo minutos en eliminatoria fue David Ospina. En amistoso sí, pero en eliminatoria no. El primero es Camilo Vargas, eso está claro, ha hecho el proceso, es el que más minutos suma en partidos oficiales, pero llevándolo a una segunda opción, en caso hipotético, tuviéramos que recurrir a ese segundo arquero. Juan Diego, ¿Álvaro Montero o David Ospina? Yo siento que va a ser Álvaro Montero, y con el dolor en el alma que me implica decir esto, pero yo siento que la regularidad y la actualidad también debe preponderarse sobre lo que significan los arqueros o lo que significa el nombre de David Ospina en la selección. Necesitamos para un mundial y para competir el mejor. Y ojo, miren, usted menciona algo interesante, y yo descarté al señor Kevin Mier en un principio por el tema de la lesión, pero para Néstor Lorenzo era su tercer arquero. Miren que jugó más que Álvaro Montero. Entonces también ese mensaje me pone a dudar un poco de qué tal si llegue, pero genuinamente no lo creo ahora mismo. Pero ya para no salirme de la pregunta, sí, siento que el segundo arquero debería ser Álvaro Montero en caso de que el señor Camilo Vargas no esté, con el dolor que me supone esto frente a David Ospina. Andrés, ¿usted no opina o no cree que si Colombia le va bien en la fase de grupos, no se puede repetir algo parecido a lo de 2014? Que le den 10, 15 minutos, en su momento se los dieron a Farid, que se los den a David Ospina para cerrar el ciclo con la Selección Colombia. Seguramente será así, le darán su oportunidad, su palomita, como decimos popularmente, pero yo, a diferencia de mi compañero en Medellín, creo que obviamente el titular va a ser Camilo, el segundo arquero sí va a ser David Ospina y el tercero va a ser Álvaro Montero. Yo creo que ahí está para mí ese orden, pero el que le van a dar unos minuticos se los van a dar, no le quepa la menor duda. Ahí está entonces la trivia del día, la pregunta de hoy en la Casa del Mundial. ¿Cuáles serían los 3 porteros
de la selección Colombia para el Mundial y en qué orden los colocaría. Ya ahí nuestros panelistas, tanto Andrés Muñoz como Juan Diego Molina, nos han contado su opinión. Vamos a hacer un cambio de frente para hablar sobre los porteros que no entraron en la convocatoria, que no están en el radar, pero que por sus participaciones podrían haber recibido una oportunidad. Cambio de frente. Cambio de frente. Nos movemos a otro sector de la cancha. 7:10 de la mañana. Bueno, señores, acá vamos a entrar en polémica. ¿Cuáles son esos arqueros, ya sea del rentado nacional, del rentado local o internacionalmente, que fueron marginados, que fueron excluidos por parte de Néstor Lorenzo, pero que si uno ve la estadística, los números, las vallas invictas y todo lo que acontece a un arquero, deberían haber tenido su oportunidad? Arranco con usted, señor Muñoz. Somos ASB Noticias, la casa del Mundial. A ver si te entendí bien. La idea es mencionar esos arqueros que debieron haber tenido una oportunidad precisamente en selección. Sí, señor, correcto. Bueno, yo creo que el actual portero Independiente Santa Fe debió haber tenido unos minuticos, precisamente por lo menos una convocatoria. Me parece un arquero que ha sido un arquero muy serio y muy bien trabajado. También el arquero del Once Caldas, en su momento también me pareció muy bueno, que en ese momento no recuerdo el nombre, pero son los dos arqueros que yo veo que debieron haber tenido oportunidad, por lo menos en una convocatoria en unos partidos amistosos por parte del profesor Lorenzo. Usted se refiere a James Aguirre, sí, muy buen James arquero. Aguirre, correcto. Con James pasado Aguirre, en Bucaramanga, actualmente en el Once Caldas, aunque no es, en este momento no es titular. El titular en este momento es Joan Parra, pero en su momento sí es verdad. Pero en su momento lo fue y tenía un muy buen nivel, precisamente. Exacto. Y ataja penales. Y ataja penales. Qué importante tener un arquero ataja penales en una Copa del Mundo. Yo recuerdo por allá en 2014, la selección de Pinto, Costa Rica, que jugó cuartos de final con Holanda, ahora Países Bajos, se fueron a penales y el técnico de Países Bajos, a falta de 2-3 minutos, hace un cambio de arquero porque sabía que la serie se iba a penales y el arquero termina atajando 3-4 penales en la tanda. Lo importante que es tener un arquero de esas magnitudes y con esas habilidades, Andrés. Y Alejandro, no nos podemos olvidar de alguien también muy importante que de alguna manera ha sido un poco relegado, a pesar de que tiene las condiciones y que uno a veces no entiende por qué, y es Aldair Quintana. Sí, porterazo, arquerazo, con proceso también en la selección Colombia, no reciente, pero recuerdo haberlo visto en algún microciclo. Sí, claro, pero salió de esas convocatorias. Aldair Quintana extrañamente no volvió a ser convocado y yo estoy seguro que inclusive por encima de Kevin Mier tiene toda la experiencia y la seguridad que tanto necesita un portero en Colombia. Incluso yo ahí... ¿Me está diciendo que saquemos a Kevin Mier y coloquemos a Aldair Quintana? Totalmente, además lo que pasó con Kevin Mier en los últimos resultados, últimos partidos en su equipo en México, inclusive en partidos de selección Colombia, si no estoy mal, recuérdenme, si no estoy mal, él atajó como arquero titular contra Argentina en Buenos Aires. Sí, correcto. Correcto, y tuvo varios errores, varias tapadas también. Pero también yo quiero mencionar, iba a hablar justamente de Aldair Quintana, que cuando lo llamaron a procesos de selección estaba en Atlético Nacional y era un arquero extremadamente criticado, pero cuando llegó al Bucaramanga demostró ese gran nivel que lo hemos visto y que incluso le dio esa primera estrella a Atlético Bucaramanga y él siendo uno de los grandes responsables. Otro arquero que yo también quería mencionar como tema de proceso y como tema de un futuro, ya que estamos hablando de que los 3 arqueros que irían al Mundial, bueno, que asumimos nosotros que van al Mundial, Camilo, David y Álvaro, son arqueros por encima de los 30 años. ¿Y por qué no pensar en el tema de el recambio generacional con un Alexei Rojas? Un arquero que ya ha estado en la palestra de la selección Colombia, que lo han llevado, que ha tenido procesos de selecciones juveniles, 20 años y en el Arsenal. Juan Diego, qué pena lo interrumpo ahí, pero Alexei, recordemos que fue portero suplente de la sub-20. Por proceso y por titularidad, ¿no sería mejor un tal Jordan García, por ejemplo, que era el portero titular de la sub-20? Es que ahí se llevarían esos dos nombres de la mano. O sea, Jordan García, que fue el arquero de Fortaleza y que fue un gran arquero en ese Mundial sub-20, pero tener esta marquita de hacer su proceso en Europa, de llevarlo, de también una talla importante, pues puede también darle como esos argumentos para darle un poquito más el peso a Alexei Rojas.
Bueno, es verdad, esos juveniles prometen. Alexei, no es fácil estar hoy por hoy en el Arsenal. El único portero colombiano que ha llegado al Arsenal y asumir la titularidad fue en su momento David Ospina, después de Brasil 2014, después de ese mundial. Y él ha hecho todo el proceso formativo con el Arsenal de Inglaterra. Y Jordan García, titular en el mundial pasado con la sub-20, fue tanto su buena participación, tanto protagonismo, que inmediatamente ya el León de México lo fichó, lo contrató y pues ya avanza hacia otro país para seguir desarrollando su carrera deportiva. Les voy a dar unos datos porque ustedes me hablan mucho de Aldair Quintana y me hablan mucho de Andrés Mosquera Marmolejo. Bueno, Mosquera Marmolejo, actual portero de Independiente Santa Fe durante el 2025, 49 partidos y 20 vallas invictas, campeón con Independiente Santa Fe en el primer semestre de la Liga Colombiana el año pasado. Mientras que Aldair Quintana, 59 partidos, el portero que más minutos sumó en Colombia en el 2025, 24 vallas invictas, y con muy buena participación, tanto en Copa Libertadores, donde lamentablemente no avanzó el Atlético Bucaramanga, pero sí, por ejemplo, llegó a jugar una llave de playoffs frente al Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana, llevándolo hasta la tanda de penales. Dos muy buenos porteros. Yo a esos dos le sumaría un tercero, que tal vez por su actualidad sí creo que ha perdido un poco las posibilidades de convocatoria. Y yo les hablo del barranquillero de 27 años, Davis Vázquez. Tuvo una muy buena temporada 2024-2025 con el Empoli de Italia, donde disputó 34 partidos entre Serie A y Copa Italia y 6 vallas invictas. Lamentablemente, lo que decía hace un instante, no tiene un buen presente. Cuando acaba la temporada con el Empoli el año pasado, no le renuevan el contrato. Él llega a la Roma a mediados del año pasado y no ha sumado minutos, no ha debutado oficialmente con la Roma, y pues ya por el tiempo y por el ritmo competitivo y de competencia, creo que no le va a alcanzar para poder tener un cupo en esa lista de 23 o de 26 convocados, ya dependiendo de lo que decida el profesor Néstor Lorenzo. Cambiamos con otra noticia, noticias del Mundial. Información de primera, noticias que mueven el marcador en la Casa del Mundial. Señores, ¿vieron la publicidad que hizo la empresa? Bueno, una empresa cervecera acá en Colombia, destacando lo que es la unión y el fichaje nacional para la siguiente Copa del Mundo. Respóndame si sí o no. ¿La vio o no la vio, Andrés Muñoz? Sí, señor, sí la vi. ¿Usted, Juan Diego Molina? Sí, la vi. Bueno, ahora desde lo colombiano, desde lo patriótico, ¿qué sensaciones les dejó esa publicidad? Que es larguita, ¿no? Son prácticamente casi 5 minutos, pero muy emotiva. ¿Qué le dejó usted, Juan Diego? Realmente yo la veía y era muy gracioso porque yo me reía mucho con cada de esos detallitos bonitos que dejaba cuando salía un personaje, cuando daban un chascarrillo, a uno le generaba como seguir viendo y conociendo un poquito más. Y el mensaje que enviaron, pues me parece bastante asertivo, que me dieron a mí ganas de saber, no sé si se puede y realmente no investigué más de si yo me puedo meter a alguna página, si yo puedo hacer llenar algún formulario para saber qué número tengo yo. Yo quiero saber cuál es mi número en la selección Colombia. Sí. Es verdad. Es como la intriga y la incertidumbre. ¿Por qué lo digo? Porque traigo a colación este tema, porque es que ayer en X fue tendencia Águila y Bavaria, precisamente por eso, por claro, la publicidad que le hicieron a la selección Colombia. ¿Cómo la vio usted, Andrés Muñoz? Se le convirtió el corazón tricolor, amarillo, azul y rojo. Claro, a mí me encantó la producción, que deben tener en cuenta todos estos personajes que son tan metidos en el corazón de todos los colombianos, que se hayan salido inclusive del marco del fútbol en un momento dado, dejar de pensar en jugadores y traer a todos estos personajes. Me encantó lo que hizo la empresa precisamente con esto. Y es que es cierto, en anteriores publicidades, recuerdo una para la Copa América de hace 2 años, se hizo como un recuento histórico de cómo Colombia consiguió ese título en el 2001, pero estábamos hablando de una reunión de amigos o de futbolistas. Ya como decía Andrés, en esta publicidad, por ejemplo, vemos a personas que no tienen nada que ver con el fútbol, Juan Pablo Montoya y su hijo, un periodista que ni siquiera está relacionado con el deporte, como el señor Eduard Porras, una emblemática de las telenovelas como Betty la Fea. Entonces, la verdad que cada punto conectó con la gente y la gente quiere saber exactamente cuál es el número que le corresponde en ese fichaje nacional. La verdad que fue impresionante. Germán, ¿usted pudo ver esa publicidad?
Sí, la vi y cuando vi que tenía 5 minutos dije, no, esto no puede ser. Pero después la vi en detalle y sí, y me parece un hit me parece. Muy buena, muy buena. La verdad, felicitaciones Lo mantiene uno conectado, ¿no es cierto, Germán? Todo Sí, el tiempo. y sobre todo esos 5 minutos, que 5 minutos, digamos, en medios, es una eternidad. Es demasiado largo, extenso, sí, señor. Pero escuché la frase y creo que con eso sí estoy de acuerdo. El que haya visto la propaganda y no se sienta colombiano, la verdad que no nació en este país. Vamos con extra, Sí. extra, extra en la Casa del Mundial. Atención, atención. Hay noticia de último minuto en la Casa del Mundial. Noticias de último minuto. Vamos a conocer otras cosas del Mundial de Fútbol, señores. Ustedes sabían, por ejemplo, que hay un país pequeño que se llama Cabo Verde que va a participar en el Mundial de Fútbol por primera vez. Sí, señor, correcto. Es uno de los debutantes. Exacto. Pues mire, la BBC de Londres, ustedes saben que es una generadora de contenidos supremamente interesantes. Tiene contenidos casi para todo y encontré esto que me parece valioso compartir con ustedes y con nuestros oyentes. 6 cosas que quizá usted no sabía de Cabo Verde, el pequeño país que ha hecho historia al clasificar para el Mundial 2026. Es un país insular africano de poco más de 500,000 de habitantes que se medirá a los grandes del fútbol en el Mundial del 2026. Si uno ve esto así de primerazo, dice esto es una hazaña, esto es una hazaña. Bueno, 6 datos que de pronto no sabíamos de Cabo Verde. Antes de la llegada de Portugal, quien lo colonizó inicialmente, pues ese país estaba solamente poblado por murciélagos. Increíble, pero cierto. Su única especie endémica, es decir, única de allá, es el murciélago orejudo gris, que desde tiempos ancestrales dominaba el archipiélago sin cruzarse con otros mamíferos hasta la llegada de los primeros humanos en el siglo XV. Se estima que esos primeros humanos que llegaron fueron justamente portugueses. Otro dato sobre Cabo Verde, debutante en el Mundial de Fútbol, canalizó el tráfico de esclavos entre África y América. Imagínense la historia de este pequeño país. Por su ubicación estratégica entre África y América, Cabo Verde se consolidó en el siglo XVI como un nudo principal en el tráfico transatlántico de esclavos que perduró por más de 300 años. Nuestro presidente de la República, que habla mucho de eso, debe saber de esto. Se estima que unos 3.000 esclavos procedentes del continente africano eran vendidos cada año en Cabo Verde con destino a Europa y América. Es posible que por acá tengamos descendientes de esos esclavos de ese tiempo. Ese fue el segundo dato. Tercer dato, son 6. Solo tiene 500,000 habitantes, menos la mitad de turistas que reciben en un año. La amplia distancia entre islas, su reducido territorio, ya que ocupa menos de la quinta parte de El Salvador, oiga este dato, ocupa menos de una quinta parte de El Salvador, que es pequeño, que es el país más pequeño de América Latina y apenas un 11% de superficie cultivable entre intensos territorios de roca volcánica, entre otros factores, han limitado el crecimiento de la población de Cabo Verde durante los últimos 5 siglos y medio. El Banco Mundial, un dato económico sobre Cabo Verde, estimó su población en 524,000 habitantes. En 2024, este dato es reciente, menos de la mitad de 1.2 millones de turistas que visitaron el archipiélago en ese mismo año, 2024, según datos oficiales. Otro dato, el cuarto, mire, es un país democrático, es una de las democracias más estables de África. Portugal transformó en 1951 el estatus de Cabo Verde de colonia a provincia de ultramar. Un cambio que no satisfizo las crecientes aspiraciones de la autonomía real de sus ciudadanos. En las décadas de 1950 y 1960, líderes locales como Amílcar Cabral se unieron a Guinea-Bissau en una sangrienta guerra de liberación contra la metrópoli que culminó con la independencia el 5 de julio de 1975. Oiga, solo es independiente desde 1975. Ese era el cuarto dato. Es una democracia estable. El quinto dato, no hay ríos ni agua dulce.
pero sí un peligroso volcán activo, con un clima extremadamente seco. El archipiélago no cuenta con ríos, lagos ni fuentes de agua dulce de importancia, por lo que el agua potable que llega a las viviendas procede en su totalidad de plantas desalinizadoras. Oiga, aquí cuando buscamos soluciones para La Guajira, debiéramos ir a Cabo Verde y aprender, Sí. aprender. Mire todo lo que estamos aprendiendo para que implementemos en nuestro país. Ese era el quinto dato, ¿no? No hay ríos ni agua dulce. Y el sexto dato es que tiene sus propios géneros musicales, a ustedes que les gusta la música, la norma de cesárea, ébora y el funaná. La música autóctona es inseparable en la vida cotidiana de Cabo Verde y acompaña tanto a fiestas populares como celebraciones familiares. El género más representativo es la morna, reconocida en 2019 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Del ritmo lento y tono melancólico, evoca el sentimiento de saudade, o sea, de nostalgia por la tierra o los seres queridos, especialmente entre la diáspora, con sonidos de guitarras, violín y percusión ligera. Ahí tiene. Buenos Otra datos. noticia, 6 datos de Cabo Verde que no sabía, ahí los compartimos, dándole el crédito lógicamente a quienes escriben el artículo, la BBC de Londres. Bueno, ahí está. Podemos abrir otra sección que se llame Aprendiendo de Cultura Futbolera con Germán, porque la verdad Eso nos dio muy está buenos datos. interesante. Sí, Está señor. buenos datos. 6 datos sobre la cultura africana, y puntualmente sobre Cabo Verde, uno de los debutantes en la Copa del Mundo. Seguimos con Extra y nos vamos para Cali. Atención, atención. Hay noticia de último minuto en la Casa del Mundial. Somos ASB Noticias, la Casa del Mundial. Atención que hasta en un 30% crecerán las ventas de ropa deportiva de empresas en Colombia por el Mundial 2026. Y es que precisamente lo que está sucediendo acá afecta mucho, lógico, la producción nacional. El Observatorio de Moda de Nexmoda, con corte a noviembre de 2025, reveló que las ventas de la categoría Sportwear y Activewear crecieron un 6.33% en el último trimestre del año. La explicación está en el auge del lifestyle activo y el incremento de compras asociadas a eventos internacionales. Y Nexmoda destacó que el cierre de 2025 fue el más dinámico del año, con consumidores como que son proclives a adquirir prendas de performance, camisetas técnicas y sudaderas durante las temporadas de alta competencia deportiva, un comportamiento que se prevé aún mayor para el año 2026. Continúen en Bogotá. Y es que la ropa deportiva no puede faltar a esta altura. La camiseta de la Selección Colombia, todo el mundo la está adquiriendo. Y en concepto personal, la sudadera de Argentina, la sudadera de entrenamiento está espectacular. Más noticias desde Medellín. La Casa del Mundial. Así es, más información de lo que será esta cita orbital. La alcaldesa de Los Ángeles pide garantías migratorias para visitantes del Mundial 2026. La alcaldesa Karen Bass pidió este miércoles 28 de enero al gobierno de los Estados Unidos y en especial a la Casa Blanca que dé garantías para los asistentes extranjeros al Mundial 2026 que no enfrenten problemas migratorios. Esta solicitud surge por el temor a que visitantes queden en medio de la ofensiva anti-inmigración operativos de ICE, y Bass dijo que Los Ángeles debe mostrar una mejor cara al mundo. Esto pues alusivo a todos los problemas que ha tenido ICE en algunos problemas en Estados Unidos, en donde será la mayor parte del Mundial. Y cerramos la Casa del Mundial el día de hoy hablando de la selección española de fútbol, porque confirmó que la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee, va a ser el campo o la base de entrenamiento de cara a afrontar ese primer reto, que es la fase de grupos. Según lo que se ha podido conocer al respecto, la selección de Luis de la Fuente, que es actualmente el entrenador de la Roja, va a entrenar en los campos o en las instalaciones del Baylor School, un alto complejo deportivo de alto rendimiento, catalogado entre los mejores de los Estados Unidos, que están dotados con recursos necesarios para que pueda desempeñar cada una de sus funciones, la actual campeona de la Eurocopa. Recordemos que España va a disputar sus 2 primeros partidos del Mundial en la ciudad estadounidense de Atlanta, a 189 kilómetros
es decir, menos de 2 horas en autobús desde el lugar de su concentración. Ya otra selección que confirma dónde va a entrenar, y es España, en la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee. Terminamos la Casa del Mundial siendo las 7:30 de la mañana. Hasta aquí la información, pero mañana tenemos más. Mañana, viernes, traemos más información y novedades en la Casa del Mundial. Se acaba el tiempo por hoy. Mañana volvemos a jugar este partido. La Casa del Mundial, donde el fútbol se vive como se juega. La Casa del Mundial, por Colmundo y nuestras plataformas digitales.